cosa, ¿ok? Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 en esta ocasión, en el cuyo encabezado miramos los 144,000 sellados. En el capítulo 6 de Apocalipsis vemos la apertura de 6 sellos y al abrir el sexto sello, como en un paréntesis, aparece esta sección del capítulo 7 de los 144,000 sellados. Ahora, en el capítulo 6 hemos mirado los 4 jinetes en sus respectivos caballos saliendo para ejecutar la respectiva labor que Dios les ha designado. Ahora, el propósito de estos es llevar el mundo al caos, a la destrucción, y todo esto encabezados por el engaño. El propósito es de entregar este mundo o la humanidad entera al engañador, al adversario, al diablo. Así que, como viendo esto en medio de un paréntesis entre el capítulo 6 y el 7, vemos nosotros que Dios sigue haciéndonos una invitación. Este acontecimiento, puedo decirles, sucederá en este periodo de tiempo, debido a que en el capítulo 6, al final, al abrir el sexto sello, vemos cómo se visualiza el fin de todas las cosas, y el relato de este capítulo 7, o este paréntesis, nos muestra las cosas o una visualización del reino de los cielos, de lo que se está llevando a cabo o se llevará a cabo en los cielos. Y puedo decir, cuando el Señor lleve a su iglesia o levante a los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entre tanto que esto acontece, la invitación al arrepentimiento está permanente. ¿Sí? En Malaquías 3:7 nos dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto nos da a entender que entre tanto que vivamos, tenemos la oportunidad de acudir al arrepentimiento y a formar parte de los salvos por la fe, que por gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la redención, la adopción y por supuesto la futura participación del reino de los cielos. De no ser así, de no recibir a Cristo como Señor y Salvador, no entraremos al reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no porque hayamos sido buenos entraremos al reino de los cielos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha expiado nuestro pecado, y el favor de Dios, que ha perdonado todas nuestras rebeliones. Nos dice Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que es Dios quien otorga el perdón. ¿Sí? Pero recuerda, en Ezequiel 18:27 nos dice el Señor lo siguiente: apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí vemos nosotros la oportunidad de arrepentimiento para cualquier persona, sin importar lo que haya hecho. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a perseverar hasta el fin, creyendo en Él y haciendo conforme a su voluntad. De lo contrario, Ezequiel también nos dice lo siguiente en el verso 26. Ezequiel 18:26 nos dice: apartándose el justo de su injusticia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Así que
nos hemos arrepentido, pero cambiamos de parecer y nos inclinamos nuevamente al mal, pereceremos. Ninguna de nuestras obras buenas que hayamos hecho nos serán propicia en el día de que estemos ante la presencia de Dios. Así que vamos a introducirnos en el capítulo 7 de Apocalipsis para leer este capítulo en esta ocasión y procurar analizar en breve al respecto. Y vemos a 4 ángeles con una autoridad delegada. En Apocalipsis 7:1 dice lo siguiente: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Estos 4 ángeles tienen una autoridad delegada y me he atrevido a compararlos con estos, no a compararlos, sino a decir que estos 4 ángeles tienen la autoridad sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Y si los miramos conforme a lo que nos dice Zacarías, por así decirlo, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo negros, en el tercero blancos y en el cuarto rucios rodados. Y Zacarías preguntó al ángel y dijo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Vemos 4 ángeles con la autoridad de los 4 vientos. Y aquí nosotros podemos mirar en Apocalipsis al respecto el mismo significado. Y los carros tirados por aquellos caballos de diferentes colores son muy similares a los que encontramos en Apocalipsis 6:2, que es donde se abren los primeros 4 sellos con sus respectivos jinetes. Así que podemos decir o comparar que estos 4 jinetes son los 4 vientos de la tierra. Pero vemos también sobre ellos en el texto 2 de Apocalipsis 7:2 a un ángel con una autoridad superior, el cual habla a estos 4 ángeles y dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y cuando se habla acerca de estos sellos es donde encontramos el número de los sellados. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Para aquellos que no conocen acerca de Israel, vamos a mirar un poco al respecto. Pero antes debemos darnos cuenta que estos 144,000 sellados pertenecen exclusivamente al linaje, a la descendencia o a la nación de Israel, cuya nación conocemos al presente, establecida así en 1948, pero habiendo sido desechada por Dios por un lapso de tiempo desde el año 70 de nuestra era hasta 1948, en el cual Dios se plació en reunirla nuevamente en su tierra como se los había prometido. Así que estos sellados son muy diferentes a los que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios para salvación en nuestros días como creyentes en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente a nosotros como creyentes: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto está hablándole a la iglesia o al creyente, al que puede creer al presente en Cristo Jesús. Y se nos dice que para preservar ese sello de redención que en Cristo Jesús hemos recibido, debemos de quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, si es que queremos preservar el sello de la salvación. Y para que este sello permanezca en nosotros, debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios en Cristo nos ha perdonado. Así que de esta manera usted puede preservar el sello de la salvación en su vida, así como también puede opacarlo, oscurecerlo o empañarlo, pero no lo haga, que es para vida eterna, y de eso depende su salvación, o depende la meta en la cual usted permanecerá en la eternidad. Con Cristo Jesús, si lo preservó, o lejos de Cristo en el infierno, si lo desechó, si lo opacó. Efesios 1:3 nos dice: en Él, en nuestro Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que al creer en Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, será lo primero que recibimos. Es como si fuera, por así decirlo, un anillo de compromiso. El Espíritu Santo de nosotros, pudiéramos compararlo de esa manera. Pero regresemos a lo que se nos dice respecto a estos 144,000 sellados de las tribus de Israel. Dice Apocalipsis 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y encontramos en sí un número de 12 nombres o de 12 personas encabezando las tribus de Israel, y que pudiéramos decir como 12 ciudades o 12 departamentos en los cuales se dividen las tribus de Israel. Ahora, estos nombres también los encontramos nosotros en el libro de Génesis, cuando Jacob, padre de Israel, o mejor dicho, padre de estos varones de las 12 tribus de Israel, llama a sus hijos para decirles o para hablarles de lo que había de ser de ellos en el futuro. Y ciertamente encontramos a estos hijos de hijos de Jacob, en el libro de Apocalipsis, capítulo 49, versos 2 al 27. Y me encantaría o me gustaría que usted pudiera leer estas porciones de la Escritura para que tenga más conocimiento del pueblo de Israel y no lo menosprecie como muchos otros lo hacen, porque de ellos es que depende o salió nuestra redención, nuestra salvación, porque de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Conozcamos más un poco acerca del origen de este pueblo de Israel. Dice Génesis 41:19, voy a resumir algunos textos al respecto. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Si regresamos un poco, nos damos cuenta que el nombre de Rubén no aparece, pero el nombre de Dan, no aparece en las tribus de Israel, sino que es suplantado por Manasés, que es hijo de José. Así que vemos las razones por las cuales a veces Dios hace esta obra en el pueblo. Y acerca de Rubén, acudió al arrepentimiento y podemos ver lo que aparece, pero otros no aparecieron en el pecado que cometieron, prevalecieron y por lo tal fueron desechados o suplantados
porque Dios es poderoso para suplantar a quien Él quiere. Y puedo decirles, como iglesia, nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel, pero no somos del pueblo de Israel, somos redimidos por Cristo, por gracia. Así que por gracia es que hemos alcanzado la salvación. Y así, en la profecía de Jacob, o en la expresión de Jacob a sus hijos, les dice lo siguiente, partimos diciendo lo siguiente: Simeón y Leví son hermanos. A esto les dice: yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y podemos ver ciertamente que Leví no tuvo una ciudad permanente, sino él permaneció entre todas las naciones de Israel, porque no se les dio una tierra en posesión. Y así se fue cumpliendo lo que Jacob habló acerca de sus hijos. De Judá, dice: te alabarán tus hermanos. Y le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y con él y a él se congregarán los pueblos. Ciertamente de Judá, de la tribu de Judá, nació nuestro Señor Jesucristo, y vino para salvación, y ciertamente a él nos congregaremos un día, porque él dice: vendrá y levantará a los que le han recibido como Señor y Salvador. Así que esto en profecía lo está diciendo Jacob a sus hijos, y es para nuestra redención. A Zabulón le dice: habitará en puertos del mar, o en puertos del mar habitará. A Isaacar le dice: asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y sirvió en tributo, fue tributario. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo y hará caer hacia atrás al jinete. ¿Sí? Veamos la razón por la cual fue quitado. Gad: ejército lo acometerá, mas él acometerá hasta el fin. Acerca de hacer, dice: el pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí: sierva suelta, que pronuncia dichos hermosos. Y respecto a José: rama fructífera junto a una fuente. Le causaron amargura. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, porque el Dios omnipotente, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Hablando acerca de José, y de José, de la descendencia de José, es que nació a Efraín y Manasés, que aparece como una de las tribus de Israel. A Benjamín se le dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá despojos. Y así es como se presentaron las dos tribus de Israel, o nacieron las dos tribus de Israel en la descendencia de Jacob. Ahora, prosiguiendo respecto a este respecto en las naciones de Israel, así que conozcamos un poco más a Israel y la razón de su exilio. ¿Por qué es que fueron desechadas por tan largo periodo de tiempo? Ciertamente desobedecían a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos en el periodo de los jueces, Dios los desechaba quizás por un periodo de 20, 30, 40 años, pero regresaban a él. Pasó el tiempo, fueron llevados a Babilonia y regresaron después de 70 años. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y siendo, por así decirlo, estando bajo el dominio de los romanos, fue destruido su templo, y dispersados por casi 2000 años, fueron expulsados de su tierra. Pero Dios los hizo regresar en nuestro calendario, 1948. Pero ¿a causa de qué o por qué es que fueron exiliados? Dios les había dado una ley que habían de guardar, así como a nosotros también se nos otorgan los mandamientos en nuestro Señor Jesucristo y el favor inmerecido que nos ha otorgado. Si lo despreciamos, ciertamente seremos desechados como ellos lo fueron. Y veamos la razón por la cual ellos fueron desechados.
y razones por las cuales también nosotros podemos ser desechados si rechazamos esa salvación que Cristo Jesús nos ha otorgado. Levítico 6:1 nos dice, como mandamiento, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Recuerde, esta ley es para el pueblo de Israel. Y lo que hicieron fue desobedecer al mandato que Dios les dio. Y les dice, y si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, note que encontramos un sí condicional, como el sí condicional que se le da a la iglesia. Si creyeres, serás salvo. Si creyeres en Jesucristo, serás salvo. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo os daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y os daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Resumiendo el capítulo 6 de Levíticos, leyes de bendición si fueren guardadas. Pero si fueren desechadas, mire lo que dice el verso 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos y desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuman vuestros ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Por cuando desecharon a Dios o los mandamientos de Dios, la nación de Israel fue desechada por un muy largo periodo de tiempo. Si aún con esto, dice Dios, no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, y yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Asolaré también la tierra, y se palmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Ciertamente Dios cumplió su palabra, por cuanto la desobediencia se hizo manifiesta en el pueblo al que Él amaba. Ciertamente Dios amó al mundo, y por eso es que dio a nuestro Señor Jesucristo. Pero si desechamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, también nos desechará, y no habrá retorno atrás, porque estamos a las puertas del fin de los tiempos. Recuerde, los sellos que hemos leído nos llevan hasta el fin de los tiempos para entrar a una eternidad futura. Jesucristo mismo, durante su ministerio, le dijo al pueblo lo que venía. Expresando en Lucas 21:20, les dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y esto pasó en el año 70 de nuestro calendario. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Sí? El tiempo de los gentiles está por cumplirse. La puerta de salvación para los gentiles está a punto de ser cerrada, como lo hemos mirado en otros estudios, cuando se preparan para ir a las bodas aquellas vírgenes, y por más que tocan, no se les abre, porque la puerta se cerrará. En Ezequiel 34:11 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar sus ovejas. Dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las recogeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. ¿Sí? Jesucristo mismo vendrá también para reunir
al pueblo de Israel. Y vemos que ahora está establecido y les ha traído a su tierra, porque ha despertado en ellos el corazón, en su corazón, el amor por Dios, el amor de Dios a sus padres, y ahora su descendencia ha regresado a las tierras de Israel. Ahora, mucha gente rehúsa a creer que la nación de Israel que existe al presente sea un pueblo legítimo de la descendencia de Jacob. Pero Dios, que es conocedor de todo, nos hace saber que así es. Y en Jeremías 31:35 nos dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así que Israel no es desechado. Y ciertamente no todos serán salvos, pero de esa nación es que nacen, o mejor dicho, salen estos 144,000 sellados. Dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que, en conclusión, puedo decirles que estos 144,000 sellados son legítimamente descendencia de Israel. ¿Sí? Quienes preservaron su naturalidad hebrea, judía o israelita, de la manera que usted le conozca, pero sobre todo preservaron toda su confianza en Dios y la esperanza a las promesas hechas a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y estarán delante de nuestro Señor Jesucristo por siempre, por cuanto creyeron en Él. Así que podemos nosotros mirar que estos 144,000 estarán en pie delante del Cordero, y Dios les ha designado una posición especial, una posición esencial. Apocalipsis 14:1 nos dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este es el sello que recibieron. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va, pues fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que estos 144,000 tendrán una labor especial y estarán delante de Dios por la eternidad, de igual manera que los redimidos en Cristo Jesús. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que la palabra de Dios llegue a su corazón y que adquiriendo conocimiento de ella se prepare para la redención que Jesucristo ha obrado a su favor. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.